Muy buenas noches, doctor Borioli. Hola, ¿cómo estás, Graciano? Muy bien, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Todo bien? Todo muy bien, muchas gracias. Bueno, yo aquí, para empezar, les comento pues que tenemos el placer, la verdad es un gran placer, de tener aquí con nosotros el doctor Leonardo Díaz Borioli. Voy a leer el currículum breve que nos hizo el favor de compartirnos. El doctor Leonardo Díaz Borioli es doctor en Historia, Teoría y Crítica de la Arquitectura, el Arte y la Forma Urbana. Es director creativo y socio fundador de Estudio 3.14. Es profesor de asignatura en la Universidad de Guadalajara y como director de Estudio 314 ha dirigido equipos que han realizado más de 700 proyectos de planeación, paisajismo y arquitectura en México, Estados Unidos y Europa, constituyendo una práctica innovadora y multipremiada. Leonardo, es un gusto de que estés aquí esta noche con nosotros, de que quieras compartir con nosotros tu tiempo y, digamos, tu conocimiento. Y te dejo de la palabra para que impartas la conferencia que tiene como título ¿Por qué no me alcanza para mi vivienda? ¿Qué puedo hacer? Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias, Graciano, por haberme invitado a esta plática. Entonces, nada más para entender, esto es parte de un seminario que son varias conferencias. ¿Es así? Es parte, la conferencia que estás dictando, que vas a dictar, es parte de la octava edición del Diplomado en Diseño de la Vivienda Colectiva Contemporánea, en la cual pues hemos invitado a diferentes referentes, digamos, a nivel internacional, de México, pues, Colombia, Europa, etcétera, para que, digamos, nos compartan, ¿no? Sus estudios, sus investigaciones, pues, sobre la vivienda colectiva. Y hoy, pues, estás con nosotros. Va, perfecto. Entonces, em, pues voy a empezar. Entiendo que doy la plática y luego hay diálogo, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Entonces, yo les voy a compartir, voy a leer un texto que preparé, les voy a compartir una introducción y tres reflexiones sobre este tema de la vivienda. Aunque yo al inicio empecé con esta idea de por qué no me alcanza para mi vivienda y qué puedo hacer, pues en la investigación y redacción acabé en por qué no me alcanza para la vivienda, punto. En el qué puedo hacer, ya lo platicaremos después. Entonces, la introducción reporta de manera comparativa dos publicaciones, una sobre Tlajomulco, Jalisco, el día de hoy, y otra sobre Harlem en los ochentas. Doy esta introducción para recordarnos que hablar de vivienda es hablar de cultura y de los seres humanos que la viven o la sufren esta cultura. Que la vivienda no es una estadística, sino una realidad de carne y hueso. Pasaré después de esta introducción a tres reflexiones que son empíricas, o sea, que vienen de mi práctica profesional. La primera derivada de mi persona como consultor del sector público. Y esta ronda dos temas, esta primera reflexión. Uno es la tenencia y registro de la propiedad público y privada. Y dos, el concepto de la regeneración urbana. La segunda reflexión de mi experiencia deriva de mi práctica como diseñador para el capital y la iniciativa privada y propone que se expanda el concepto o la que la sociedad entiende por las figuras de desarrolladora inmobiliaria y capital, algo que de hecho su maestro Graziano ya está haciendo. Ante el reto de la vivienda, la sociedad debe de confiar en en estas figuras de la desarrolladora y el capital como aliadas en la solución del problema y no como los causantes de él, que hay que reconocerlo, es como actualmente nos identifican.
Y para cerrar, compartiré una visión crítica académica otra vez sobre el suelo, pero desde el entendimiento de que en el suelo la historia se vuelve propiedad privada y el poder se solidifica. Esta tercera reflexión es una reflexión un poco más académica. Entonces, una introducción y tres reflexiones. ¿Estamos listos? Em, Voy entonces a compartir pantalla. Déjenme, nada más, no sé qué vaya a pasar cuando apriete este botón. Exactamente es lo que no quería que pasara. Em, Porque ya los dejé de ver. Em, ¿Cómo comparto? A ver, ¿qué pasa si me pongo aquí? Una pregunta, Mariana. ¿Nuestro invitado está habilitado para compartir pantalla? Sí, sí está activo. Ok. Bien. Entonces, el problema que tengo es que tengo dos monitores y si pongo la presentación, PowerPoint se come mis dos monitores. Entonces, les voy a pedir un poco de paciencia para que em, no lo voy a poner como presentación, sino con el monitor. Ok, bien. Me voy a Zoom, compartir pantalla. Bien, ¿ya ven la presentación? Sí, Perfecto. Lo voy a mostrar no en modo de presentación, sino así. va bien. Seducidos y olvidados en paraísos siniestros. Es el título de la conclusión de una tesis de la Universidad de Guadalajara defendida este año por el hoy doctor en geografía Enrique García Becerra. La tesis trata sobre el fraccionamiento Chulavista en el municipio de Tlajomulco del área metropolitana de Guadalajara. Aquí lo podemos ver, que es el municipio de todo México con la mayor cantidad de casas abandonadas. Estas son 78,000 casas abandonadas. 78,000 de las 400,000 casas abandonadas que tiene el estado de Jalisco. Aquí esto que nosotros vemos, que es una imagen de Google Earth de Chula Vista, muestra lo que los geógrafos llaman una ínsula urbana, que es como ven, es una especie como de isla, ¿verdad? En un territorio agrícola. Y esas ínsulas urbanas tienen una estigmatización del lugar, de la población, de la pobreza y obviamente también del interés social. Pero bueno, prometí no dar números en este apartado. Es mejor pasarles el micrófono a los jóvenes de Chula Vista. Aquí, estos jóvenes de Chula Vista. En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, plantel Chula Vista, el investigador realizó un ejercicio de mapeo participativo, pidiéndoles a estos jóvenes que vemos en pantalla que hicieran dos dibujos, uno que representara su fraccionamiento en sus primeros recuerdos y otro que representara la situación actual. Cito a García Becerra en extenso. De acuerdo con los dibujos, déjenme ver aquí si puedo pasar. Exacto. De acuerdo con los dibujos en general, los jóvenes sienten más miedo de vivir en su fraccionamiento que hace 7 años, y lo reflejan en sus imágenes dibujadas, en donde se pueden apreciar los aspectos que impactan en su vida diaria: asaltos, homicidios, drogas, fosas clandestinas con restos humanos y casas abandonadas. Los jóvenes participantes indican que sienten nostalgia, tristeza o frustración por los cambios negativos que ha vivido su entorno. Se podría decir que tienen una visión pesimista o desesperanzada del futuro. Es importante decir que Becerra, el investigador de esta tesis, viene de Chulavista y es gracias a eso que pudo hacer esta investigación. Em, si no, no hubiera podido tener acceso. La visión retratada en sus dibujos se complementa con la verbalización de algunos estudiantes en un lenguaje crudo, imposible de ignorar.
La siguiente cita omite 7 obscenidades que no repetiré y muestra desesperanza frente al futuro de su barrio. Cito: esto cada vez está peor. Hay asaltos, muertos, la maña es la que rifa porque la policía no sirve más que para cuidar a las ratas. Cierro cita. He querido citarlo casi literalmente, no por morbo, sino porque en esa rabia está el reflejo de su perspectiva de vida y de una sociedad que no reconoce las fuerzas del orden que a diario se juegan la vida en este país. Detrás de ese lenguaje hay una sociedad dividida, una población segregada, una claridad trágica sobre lo que sienten que han perdido y un campo fértil de comportamiento de riesgo y culturas marginales. Esta realidad de Tlajomulco es la del periurbano global. No es exclusiva de hoy ni de México. Seducidos y olvidados en un paraíso siniestro, obviamente acusando la incongruencia entre las herramientas de mercadotecnia con las que se vendieron estos paraísos y la realidad reportada por los jóvenes, es una frase tomada por un artículo del año 2005 sobre Montevideo. Por otra parte, hace 40 años en la isla de Manhattan no cantaban mal las rancheras. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water. Let the motherfucker burn. Esta es la letra de la canción homónima por Rockmaster Scott and the Dynamic Three, una de las primeras bandas de hip hop del lugar donde este nació, el Harlem. The Roof is on Fire es también el título de un artículo reciente, también basado en una tesis, sobre el problema de vivienda en los años 80 en Harlem, que explica cómo una combinación de políticas públicas para favorecer el acceso a la vivienda y la equidad acabó por generar que propietarios de edificios, saqueadores de materiales o los mismos inquilinos provocaran incendios intencionales para su beneficio. Por su parte, a los propietarios de edificios en una zona tan desfavorecida, les convenía más cobrar un seguro contra incendios que recientemente habían podido adquirir gracias a una nueva ley que buscaba la equidad, perdón, que mantener sus edificios. Un propietario ofreció trasladarles a sus inquilinos el edificio por $1 y los inquilinos no lo quisieron aceptar. Rapiñadores también incendiaban edificios habitados para posteriormente, y a veces después de la muerte de algunos inquilinos, hurgar y robar los materiales de construcción que podían rapiñar. Rapiña, por cierto, que también sucede hoy en Chulavista. Finalmente, algunos inquilinos quemaban los edificios que habitaban para saltar al inicio de la lista de espera de vivienda social en renta de propiedad pública que tenían condiciones mucho mejores. The Roof is on Fire hace referencia a una época en la que Harlem presentaba al menos un edificio quemado por manzana, y como bien lo apunta el artículo, ese paisaje quemado nos hace pensar, sí, en inequidad, vivienda y crimen, pero la distancia histórica nos permite identificar que los edificios quemados simbolizan la indiferencia hacia el problema de vivienda y hacia el clasismo y el racismo. El problema de Harlem fue tal que se convirtió en un símbolo global de tal magnitud que llevó a la Madre Teresa de Calcuta y a la princesa Diana al sitio. Hoy, Harlem sigue teniendo un problema de vivienda. La Universidad de Columbia lo ha gentrificado tanto que la población ya no le alcanza para vivir ahí. Y el problema de la gentrificación ha vuelto a poner a la vivienda en el escenario internacional como el símbolo de la inequidad. Necesitamos una nueva Diana y Teresa de Calcuta que no hemos encontrado. Sobre este tema de la gentrificación, ahora sí algo de datos o la falta de ellos. En los países más industrializados, la incapacidad de acceder a la propiedad de vivienda en las ciudades es un hecho aceptado. O sea, un joven francés, la sociedad francesa ya acepta que no va a poder comprar una vivienda en París, punto. Eso es algo
que ya no ni siquiera tratan de revertir. En palabras del Financial Times del año pasado, la insatisfacción con los costos de vivienda ha alcanzado un nivel récord en los países ricos, superando otras preocupaciones como la atención médica y la educación. Cierro cita. Pensemos en el parámetro, ojo con este parámetro, años de sueldo para comprar una vivienda. Y así vamos a nivelar el costo de la vivienda con el costo de los sueldos. O sea, ¿cuántos años de mi sueldo entero necesito para comprar una vivienda? En lugares como Hong Kong, Sydney, Vancouver, Los Ángeles o San Francisco, una vivienda vale más de 10 años de ingresos, siendo en Hong Kong de 15 años. Tengan en cuenta, o sea, 15 años de tu sueldo entero, si tú puedes solamente destinar una tercera parte de tu sueldo para pagar una hipoteca, significa que tardarías 45 años si es que no te cobraran intereses. O sea, en pocas palabras, 60 años para comprar tu casa. Imposible. Las ciudades que tienen una relación similar en este parámetro con la Ciudad de México, o sea que años de vivienda, costo de casa es más o menos del mismo número, son San Luis, Missouri, Cleveland o Pittsburgh, lugares que globalmente se entienden como asequibles. O sea, la vivienda en la Ciudad de México es asequible. En otras palabras, el problema de vivienda en México está en vías de desarrollo y por la ubicación estratégica y los tratados de comercio existentes y por venir, podemos esperar que se va a poner peor, mucho peor, hasta el punto de que tal vez Chulavista también se vuelve inasequible dentro de medio siglo. Ante esta emergencia de un problema que como el cambio climático no podemos detener, solo nos queda, primero, como en el cambio climático, perder la indiferencia y en consecuencia trabajar de forma sincronizada el sector público, la iniciativa privada y la academia para paliar la catástrofe cultural y el sufrimiento humano que de otra manera estarían por venir. Les comparto ahora mis breves reflexiones como consultor primero, diseñador después y finalmente como historiador. Entonces hasta aquí termina mi introducción. Como consultor. Los datos son la materia prima de todo consultor. La frase que mencioné arriba de que la Ciudad de México es tan asequible como San Luis en términos de vivienda es una inferencia basada en fuentes más que una aseveración, debida a la falta de datos públicos. La consultora Pricewaterhouse con Rent Café reportan que en la Ciudad de México el pago de renta representa una carga severa para la población. En cambio, la base de datos de vivienda asequible de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, la OCDE, reporta que en México el costo de vivienda combinado venta y renta es apenas el 15% del ingreso, una de las metrópolis en la categoría de benigna a nivel global. Y un tercer reporte mejor omitió indexar a la Ciudad de México por falta de datos. En este sentido, ante la falta de datos, una de las dos mayores cajas negras de datos en México se llama el catastro municipal. El inventario o registro público de bienes inmuebles y de suelo, que nos sirve para determinar impuestos, planificar el desarrollo urbano y garantizar la seguridad jurídica de la propiedad. Adicionalmente, estos datos permiten implementar una batería de políticas públicas probadas para modular el mercado inmobiliario. Y no los quiero aburrir con la descripción de estas políticas, pero la lista es larga y se implementa tanto en ciudades capitalistas como en socialistas en todo el mundo. Aquí en México no existen. Sin embargo, sin datos públicos confiables, reportados periódicamente en los medios y ventilados en la esfera pública, resulta casi imposible implementarlas. La vivienda atraviesa su propio cambio climático y tenemos termómetros incompletos y discrepantes. Es como que no tuviéramos termómetros con este cambio climático. Esa es la situación que estamos viviendo en vivienda en México.
Mi experiencia me ha mostrado que los datos públicos sobre los bienes inmuebles en México son opacos. En municipios desde Cancún, Quintana Roo hasta San Felipe, Baja California Norte, la información de catastro puede variar desde un dibujo de AutoCAD con traslapes y sin valores, pasando por una falta de acceso a la base de datos del catastro, aún a petición expresa de la presidencia municipal, hasta fraudes de despojo comunes en el estado de Nuevo León o en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. La indiferencia provoca la falta de datos y es urgente la gobernanza de los catastros de México y la creación de observatorios de bienes inmuebles. Más adelante les quisiera compartir un punto de vista del quién de esta propuesta. Y aquí una imagen de cómo, sobre una presentación de la apertura de un observatorio de catastro o de bienes inmuebles, precisamente por una agencia de urbanismo para generar los datos necesarios. Pero si el catastro representa un problema de registro de la propiedad inmueble, existe otro problema de corte más cultural, que el catastro sí evidencia la falta de propiedad pública de inmuebles destinados a vivienda de interés social en renta. Lo voy a repetir. Falta de propiedad pública de inmuebles destinados a vivienda de interés social en renta. Es un concepto increíblemente básico que tampoco existe en México. En los planes estratégicos municipales elaborados por Estudio 3.14, la empresa que cofundé y en la que desarrollo mi práctica de consultoría y diseño, el mapeo de vivienda pública se sitúa entre raquítico o inexistente. Una vivienda pública sería una vivienda que es propiedad del municipio o del gobierno del estado y que está destinada para que la gente viva ahí adentro. No es una vivienda que un trabajador compra y es de su propiedad. Recordemos que en Harlem un factor motivador de los incendios era el acceso a ese tipo de vivienda. Escuchen esto. En Francia desde el año 2000, por ley, el 20% del parque habitacional debe destinarse a la renta social. O sea, eso sería el equivalente que en cualquier edificio de vivienda, sea en Andares, en la Americana o en cualquier lugar, 5 de cada 100, perdón, 20, uno de cada 5 departamentos debería estar destinado a la vivienda de renta, de interés social. Este porcentaje del 20% se elevó al 25%, una de cada cuatro, en la mayoría de las metrópolis francesas. En la ciudad de Viena, el 40% de las viviendas está destinado a la renta de interés social. Esto quiero hablar un poquito del interés social, precisamente por esas ínsulas urbanas como la de Chulavista. Es que cuando pensamos en interés social, pensamos en la población más desprotegida de México, en pobreza, en marginación y en pésima calidad de vida. Pero una vivienda de interés social podría ser donde vive un arquitecto que trabaja en obras públicas, que no puede comprar su vivienda en cercanía de su trabajo y entonces renta una propiedad del municipio para vivir. Entonces, hay un problema de esta estigmatización que el Infonavit ha creado sobre el concepto de vivienda social, que nos hace no visibilizar otro tipo de modelos que son urgentemente necesarios aquí en México. Mientras que no toda la propiedad, y además imagínense ustedes, si el 40% de la vivienda, si el 40% de las casas y departamentos de Guadalajara estuvieran destinados a vivienda en renta de interés social, lo último que querríamos hacer sería tener que comprar un departamento, cosa que nos daría todo otro tipo de libertades. Mientras que no toda la propiedad de vivienda de interés social en renta debe estar en manos públicas, un tema que tocaré en la siguiente sección, para alcanzar un porcentaje relevante y arrancar un cambio cultural,
conviene el impulso del Estado. En los casos mencionados, el Estado tiene propiedad pública en este rubro. Un caso alemán ilustra la necesidad de esta. Fíjense nada más. En 2004, Whitehall Funds de Goldman Sachs adquirió en una sola transacción, en una sola transferencia, 93,000 departamentos mediante la compra de una empresa pública alemana. 93,000 departamentos, acordémonos que en Tlajumulco hay 73,000 casas abandonadas. Hagan de cuenta que compraron todo eso en la ciudad de Berlín. Aún en un contexto en el que las leyes de arrendamiento eran lo suficientemente robustas como para proteger a los inquilinos, el caso permitió debatir la pertinencia de la vivienda de propiedad pública. Sin entrar en los detalles del debate, baste con decir que 8 años de evidencia tras la operación, un senador alemán del Partido Verde pudo calificar la venta como un gran error. Al parecer, al menos en este caso de 93,000 departamentos, la propiedad pública pudo haber modulado mejor el mercado de vivienda. ¿Me dan un segundito, por favor? Una disculpa. Una disculpa, estoy aquí de regreso. Bien. Un gran error. Al parecer, en este caso de 93,000 departamentos, la propiedad pública pudo haber modulado mejor el mercado de vivienda. Tomando estos ejemplos, podemos pensar que si en México las décadas pasadas fueron de política de edificación y venta de vivienda de interés social, las próximas podrían complementar lo ocurrido con la creación de una sólida política de vivienda de interés social en renta. En palabras de la OCDE del año pasado, cito, fomentar en México el desarrollo de un sector de vivienda social en alquiler sería un paso valioso para mejorar el acceso a la vivienda de los hogares de bajos ingresos. Cierro cita. Amén del esquema financiero que contempla amortizaciones, plusvalías y perpetuidades, la materia prima, suelo ciudad necesaria para crear esta vivienda de interés social en renta, puede provenir del concepto de renovación urbana, o sea, el reciclaje de ciudad llevado por el Estado. Y este es el segundo concepto de mi primera reflexión como empírica como consultor. Permítanme aquí. En 20 años de consultoría pública, solo un proyecto de renovación urbana de Estudio 314 se ha logrado concretar. Entendiendo por renovación urbana, 1, la designación de una zona como de interés público especial. 2, la adquisición de suelo por parte del sector público para posteriormente destinarlo a las necesidades urbanas entendidas desde una óptica pública. Y 3, finalmente, llamar a la iniciativa privada y al capital privado para la edificación de nuevos inmuebles. Entonces aquí esto, pues los que son, no sé si los alumnos son tapatíos, están en Guadalajara. No, algunos no. Entonces esto es una plaza que está cerca de uno de los tres centros históricos de la metrópoli de Guadalajara, que se llama Zapopan. Y ahí alcanzan a ver un arco de piedra, a la izquierda se ve más claro. Ahí al lado de eso había, entonces es una zona importante porque está a 2, 3 cuadras de una basílica en un polígono histórico y había aquí muchísimo tráfico, eran la confluencia de dos grandes avenidas. A un costado había un centro comercial muy desmejorado, en multipropiedad, eran, no sé, había como 80 propietarios. Entonces el sector público lo que hizo fue comprando uno a uno todos los locales, consolidar el suelo, hacer un plan maestro que incluía generar este espacio público, poner transporte público y una vez que consolidaba el suelo,
lo entregó al sector público que construyó ese edificio blanco que ven ahí. Para una empresa de planeación y diseño urbano y arquitectónico en México, este récord, uno en 20 años, es un éxito debido a la débil cultura institucional que impide lograrlo de forma recurrente a nivel nacional. La Universidad de Guadalajara, por ejemplo, tiene un polígono urbano designado Centro Cultural Universitario, cuyos planes maestros contemplan la edificación de vivienda. Sin embargo, la falta de cultura de impulsar vivienda por parte de instituciones públicas es tan inusitado en el país que la suspicacia social e incluso interna de algunos grupos de la universidad han impedido que este proyecto se detone, dejando baldíos terrenos que la ciudad necesita desde hace años, llenos y dejando baldíos terrenos que la ciudad necesita desde hace años que estén llenos de vivienda. Para caminar hacia la solución del problema de vivienda, necesitamos que el récord de Estudio 314 de un proyecto de renovación urbana construido en 20 años no sea un éxito, sino un fracaso. Para hacer frente a este problema de vivienda que se nos viene, ayudaría que las zonas decaídas y subutilizadas que existen en todas las ciudades del país se reciclen de manera urgente, consensuada y contundente, mediante operaciones que permitan la construcción de vivienda de interés social en el interior de las ciudades de México. En palabras de Jim Towell, de la empresa de estudios de mercado inmobiliario Softec, cito: la falta de suelo urbano y de certidumbre jurídica ha tenido como consecuencia la reducción de los inicios de proyecto de vivienda con un valor menor a los 2 millones de pesos en la Ciudad de México. Esto ha causado un incremento sostenido en el precio promedio de una vivienda en la ciudad. Cierro cita. Esto es lo que la regeneración urbana puede cambiar. En pocas palabras, hasta el día de hoy, la visión pública ha generado un plan de negocio que llevó a la edificación de Chulavista, aquí representado como ese guaflecito afuera de la mancha urbana. Ahora se podría generar el plan de negocio para la opción ilustrada en color rojo en esta diapositiva. Em, Y esto es un ejemplo de renovación urbana, por ejemplo, esto es también en la ciudad de Guadalajara muy central, un polígono muy central, se llama La Normal. Todos esos edificios azules existen, pero existen todos esos vacíos urbanos que son suelo público, que podrían densificarse, generando toda la vivienda que ven ahí en amarillo. Hablando de vivienda de interés social en renta, paso ahora a compartir desde mi persona de diseñador en la iniciativa privada, mis experiencias. Cuando en Estudio 314 impulsamos en el estado de Jalisco un sistema de vivienda pública mediante regeneración urbana, la iniciativa topó con pared. Cuando este proyecto no prosperó, la solución fue diseñar y crear dentro de la iniciativa privada la empresa Civi, Sistema de Vivienda, pero ya sin la parte pública, propietaria y operadora de inmuebles ubicados en zonas centrales destinados a la renta de vivienda de interés social. El interés social aquí se cristaliza en un enfoque para operar la comunidad que habita el inmueble, de modo que los inquilinos prosperen. El éxito de 4 años de Civi muestra el potencial de y para el capital y la iniciativa privada para aportar a la solución del problema de vivienda en el sector del mercado que no hemos logrado abordar. Otra vez, según Towell, la oferta actual no solo se restringe a vivienda de alto valor, sino que también es limitada por todos los tipos de consumidores. O sea, no se está haciendo este tipo de vivienda. Este tipo de iniciativas contribuye a otro objetivo que quisiera compartir con ustedes: cambiar la imagen de la iniciativa y del capital privado en el ámbito de la vivienda. Hoy por hoy, otra vez a nivel global, el capital y las promotoras inmobiliarias simbolizan, justa o injustamente, al villano de la película. Pláticas como esta suelen iniciar señalando que fue la desarrolladora Omex la culpable de la debacle de Chulavista. Y ciertamente hay razones objetivas para encarnar el rol de villano.
Adicionalmente, las fallas del modelo de negocio concebido por el sector público para la vivienda en venta de interés social, la que mostré en mi dibujo, no ayudan. Sin embargo, la promotora inmobiliaria no es más que una consolidadora de un clúster completo donde hay empresas de estudios técnicos y de mercados, despacho de diseño arquitectónico, empresas de diseño de ingenierías, constructoras, bufetes de abogados, bancos fiduciarios, gestores, financieras y comercializadoras. Y este clúster resulta ser un motor económico relevante para el país. Aún así, de cada peso, escuchen esto, de cada peso que uno paga por un bien inmueble, la desarrolladora se queda con 6 centavos, algo más o menos igual que el monto del comercializador. No debería ser, por lo tanto, la desarrolladora el malo de la película. A nadie nos conviene tener a un chivo expiatorio que nuble nuestra visión de cuál es el problema que está sucediendo. Un paso para enmendar este símbolo negativo puede ser poner el acento en el concepto de un mosaico de clústeres más autónomos y formales para el tema de la vivienda. Que todos los involucrados en la producción de vivienda, bancos, arquitectos, urbanistas y consultores, asumamos al desarrollador inmobiliario como un simple consolidador de grupos más autónomos de servicios. Para explicar un poco mejor esta idea, entraré en el clúster donde se ubica la arquitectura, una de mis propias disciplinas. Entonces, miren, em, hoy en México, la arquitectura constituye un obstáculo para la creación rápida y al menor costo de vivienda. Y me matarían mis colegas arquitectos al escuchar esto, pero no hay desarrollador que no coincida conmigo, con que hoy en México la arquitectura constituye un obstáculo para la creación rápida y al menor costo de vivienda. El problema no está cimentado en el diseño de los arquitectos, sino en una realidad legal. En México la arquitectura no existe legalmente. No existe un solo documento que la rija en términos de ley. Existen peritos o responsables de obra que pueden o no ser arquitectos, pero no existen arquitectos per se en el marco legal. En la mayoría de las ciudades de México, si no es que en todas, se permite construir un edificio de 30 pisos sin necesidad de arquitecto. ¿Por qué esto es un problema y qué solución para la vivienda se generaría si lo resolviéramos? Entonces aquí les voy a hablar de este diálogo, de este diagrama. Aquí en el centro hay una desarrolladora y la desarrolladora tiene que encargarse de 4 problemas. Conseguir dinero, asegurarse que toda la legalidad se cumpla, que son permisos, escrituras, contratos, etcétera. Vender los departamentos y hacer el edificio. Las constructoras, los ingenieros y los arquitectos, todo eso es una cuarta parte del problema de la desarrolladora. El problema que hay es que normalmente si estuviéramos nosotros, digamos, en Francia, el arquitecto tiene que entrar desde el inicio hasta entregarle la obra al desarrollador. No puede el desarrollador llevar la obra de un edificio de vivienda. Legalmente no puede, lo tiene que llevar el arquitecto. Así es que si un arquitecto, pues no sé, le tiene que poner 10 varillas, nunca le va a poner 9 porque él no gana más ni menos poniéndole una varilla menos. Mientras que el desarrollador aquí en México es el que desmembra todas las tareas. Y entonces el arquitecto, en lugar de llevar, aquí ya que hice más clara la imagen, en lugar de llevar todo el cuadro magenta, solamente lleva el cuadro azul. Solamente hace los dibujos del edificio. Después, otra empresa diferente, y puede ser la misma desarrolladora, contrata a los ingenieros por separado, hace el presupuesto, y otra empresa también lleva la obra. Eso genera que el desarrollador, en lugar de estar buscando maneras de solucionar el problema de la vivienda, está haciendo la tarea que debería estar haciendo
el arquitecto. Y esto mismo sucede en las otras cuatro áreas. O sea, un desarrollador debería tener prohibido vender, hacer marcos legales, llevar obras o hacer esquemas financieros. Debería de tener buffets a su alrededor que le den estos servicios para entonces llevar la innovación a donde se tiene que llevar. Existen casos de éxito que ilustran los beneficios de la innovación desde la óptica de concebir al clúster de la promoción inmobiliaria como un mosaico. Los bonos de densidad creados... bueno, perdón, esto es lo que pasa aquí. Los bonos de densidad creados en el municipio de Zapopan, en Jalisco, permiten a las promotoras inmobiliarias contar con la certeza sobre el costo de densidades extraordinarias, exentas de la corrupción. Por su parte, Zapopan fideikomisa este impuesto, destinándolo a mejorar tanto el espacio público inmediato a los edificios generadores del impuesto, como en las zonas marginadas del municipio. Seguramente a este foro se le vienen a la mente diversos casos como este, en donde el sector público, abogados, banqueros, planeadores, urbanistas y arquitectos arropan a los desarrolladores para para cambiar las reglas del juego. Hay, sin embargo, un caso de éxito reciente que conviene mencionar por su escala. Permítanme un segundito, tengo que ir a cerrar una ventana. Ya llegué. Entonces, hay un caso de éxito que conviene mencionar por su escala. Si observamos el reporte de intergubernamental del cambio climático de las Naciones Unidas, en cuyos desoladores detalles no me detendré, podremos notar la palabra buildings de forma conspicua. Buildings, 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 buildings. Somos los culpables, muchos culpables del calentamiento global. La disciplina arquitectónica lleva años intentando avanzar en las certificaciones de sustentabilidad ambiental aquí en México, pero sola, desde su trinchera disciplinar, desde un muy débil cuadro azul que les enseñé, no ha podido tener éxito. En el estudio 314, en el año 2010, hace 15 años, iniciamos con la primera certificación ambiental llamada LEED. Sin embargo, los casos de este tipo de certificación no llegan ni al 3% de nuestros proyectos. Sin embargo, hace un año, los bancos comenzaron a ofrecer créditos puentes a una tasa preferencial y, más importante, créditos hipotecarios a los compradores finales de propiedades que tuvieran este tipo de certificaciones. En 3 meses, lo que la arquitectura sola no pudo hacer en 15 años, se logró. La totalidad de los clientes con quienes sosteníamos contratos de proyectos verticales de vivienda nos solicitó realizar las modificaciones pertinentes para obtener la certificación. Y este fenómeno se repite en todos los despachos de México. Este tipo de cambios estructurales son necesarios para hacer frente a la crisis de vivienda que se nos viene. Buildings. Por último, como diseñador, tengo un sentimiento similar al de consultor. Igual que duele escuchar críticas desinformadas contra el sector público después de colaborar con innumerables funcionarios comprometidos a lo largo y ancho del país, las críticas similares a las promotoras inmobiliarias como un chivo expiatorio no son productivas y muestran una sociedad dividida una sociedad dividida.
Podría ayudar si el clúster de la promoción inmobiliaria, las asociaciones y cámaras que lo componen, tuviéramos campañas efectivas de relaciones públicas enfocadas en la difusión a la población en general. Nadie en Zapopan sabe que las elegantes torres de Andares impulsan mejores en los espacios públicos de zonas marginadas. El éxito de la histórica dotación de vivienda de interés social que puso a México en el mapa está opacado por aspectos y casos negativos como los que mostré y estoy por mostrar. Aun cuando cientos de miles de familias sí obtuvieron una casa digna y a que gracias a ese parque habitacional, la situación de vivienda no está peor. Adicionalmente, la densidad generada por la industria inmobiliaria mejora la infraestructura, facilita la implementación de mejores sistemas de transporte público y crea una ciudad más eficiente en términos energéticos y con menos emisiones de CO2. Todo técnico lo sabe, pero ni un ciudadano lo reconoce. Hasta aquí mi Leonardo, ¿sí? perdón que te interrumpa, pero estás proyectando tu WhatsApp. Ay, de veras. Va. Ya estoy por terminar. Para cerrar, comparto reflexiones de una perspectiva de la ciencia de la historia que se beneficia de generosas discusiones con colegas, alumnos de lecturas y de mis escritos. Sobre todo, la ciudad la define, según palabras del doctor Isolino Doval, el diálogo, el encuentro entre diferentes puntos de vista. Una ciudad bella es una ciudad donde se dialogan las soluciones. Para dejarlo más claro, Isolino opone la ciudad a una tribu. Desde esta perspectiva, y con el tema de la vivienda en mente, hoy, la Ciudad de México, ¿las ciudades de México merecen llamarse ciudades? ¿Hemos creado vivienda recurriendo al diálogo? Los invito a abordar esta pregunta desde el recuento histórico. La geografía crítica contemporánea entiende que la historia genera en el suelo un cambio de posesión, ya sea por dinámicas coloniales desde los imperios precristianos hasta nuestros días, por el fenómeno migratorio del campo a la ciudad que definió el siglo XX, o por el perfeccionamiento del sistema capitalista en el suelo. Como recordarán al inicio de esta plática, la historia se vuelve propiedad privada. A la versión contemporánea de este fenómeno de cambio de posesión del suelo, el geógrafo David Harvey lo denomina desposesión y lo sitúa en un regreso a la forma primitiva de acumulación de capital, una forma que el doctor Doval llamaría tribal. Para seguir buscando la respuesta del merecido término de ciudad, pensemos, ¿cómo fue que para la generación masiva de vivienda en México el suelo cambió de posesión? La realidad es que, como apunta la antropóloga social de la Universidad Autónoma Metropolitana, Ángela Giglia, la manera en que se materializaron estos paraísos siniestros no tiene nada de casual ni de espontáneo, sino que responde a discursos y políticas que legitiman la segregación y la mercantilización del espacio urbano. En enero de 1992, México modificó su artículo 27 constitucional y alteró fundamentalmente el concepto de tenencia de suelo vigente desde la Constitución del 17, transformando también la realidad ejidal. En los albores constitucionales, tanto la ideología republicana de la izquierda como de los círculos católicos de la derecha, cada uno impulsado por sus diferentes líderes, pero puestos de acuerdo en el interés social, promovieron el concepto de la propiedad privada con función social. En palabras de mi socio Gerardo Sánchez Sendra, se logró el complicado y arduo trabajo de conciliar lo que muchos pueden entender como opuestos. Siendo el México de principios de siglo, esta idea del suelo social se limitó a la esfera agrícola, lo que permitió que 3/4 de siglo después, desde una nueva óptica urbana,
se realizara la modificación del 92, diluyendo el ímpetu de la función social del suelo y cuya importancia gubernamental, y cuya importancia globalmente estamos volviendo a identificar. O sea, entender al suelo como una función social ya lo estamos viendo, pero en el 92 en México lo borramos. Cuando el fenómeno de urbanización planetaria, porque no es de México, alcanzó al ejido y se necesitaba generar un cambio, el clúster inmobiliario al que me he referido en esta plática estaba aún menos consolidado en México. La modificación constitucional permitió entonces que la conversión de suelo rústico urbano pudiera efectuarse desde la esfera privada. En cambio, si se hubiese obligado a que el cambio de uso o la incorporación urbana del suelo pasara por la propiedad pública, podría haber sucedido que el suelo ejidal que se transformara fuese el más apto, no el que alguien hubiera comprado, lo que habría dotado a las desarrolladoras con mejores ubicaciones al precio necesario. Pensemos además que es la ciudad, la definición de lo público, también en palabras del doctor Doval, es la ciudad la que genera la plusvalía y que el sector público la avala al dar el uso de suelo. ¿Qué pasaría si entonces esta plusvalía, generada y avalada desde lo público, hubiese quedado en el haber público, permitiendo la construcción de un parque de vivienda de interés social bien ubicado en propiedad pública? No le hubiera costado ni un peso al gobierno mexicano haberlo estructurado así. La falta de que responsabilidad de este famoso mosaico del clúster inmobiliario ante el problema de vivienda dejó solas a las desarrolladoras y tuvo como consecuencia un entendimiento de la función social del suelo demasiado diluido, lo que nos ha llevado al problema que la empresa Softec ahora nos reporta. Busquemos más bien, de aquí en adelante, arrancar el diálogo, hoy todavía improbable, que le demuestre al mundo cómo se logra la belleza. Los dejo con una frase que puede servir de introducción a la plática que podamos ahorita tener. Em, el pensamiento, perdón, aquí, el pensamiento de que todos aspiremos a una ciudad bella, o sea, a una ciudad que dialoga para construir su vivienda con un clúster inmobiliario formalizado para que los jóvenes de México puedan prosperar en comunidad. Muchas gracias. Leonardo, la verdad, muchas gracias a ti. Ha sido súper interesante, pues, poderte escuchar, ¿no? En todo tu excursus sobre el por qué no nos alcanza, pues, para la vivienda, ¿no? Entonces, yo creo que tú nos presentaste como un panorama como muy, muy amplio, ¿no? Con todas estas referencias, incluyendo sobre todo y de una manera como muy precisa, pues los razonamientos, pues, sobre la ciudad. Es decir, empezando por tu introducción, donde de una cierta manera aclaras, ¿no? Siempre el desarrollador pues se ve como el enemigo, ¿no? De la ciudad, porque es lo que le interesa el puro negocio, y posiblemente pues en unas partes incluso es así. Nos has mostrado, perdón, un contexto donde el desarrollador es una de las partes, ¿no? Involucradas pues en todo este proceso, y de cómo realmente pues la parte pública, la parte del gobierno y de las instituciones sí tienen un grande peso y una grande responsabilidad, ¿no? Sobre lo que está sucediendo, digamos, ¿no? Sobre el por qué no nos alcanza, ¿no? Para la vivienda. Ahora bien, tengo una pregunta a lo mejor un poco boba, ¿no? Pero a lo mejor un poco reductiva dentro de toda la complejidad que tú nos has mostrado. A partir de mañana, ¿no? ¿Qué prácticamente pues podríamos hacer para,
digamos de una cierta manera, a partir de nuestra trinchera, mm, para que una vivienda, digamos, o para que lo que ganemos, por así decirlo, nos pudiera servir para tener una vivienda. O sea, ¿cómo prácticamente podemos cambiar las cosas? O sea, Leonardo Díaz Morioli, ¿qué haría a partir de mañana en pocas palabras? O sea, de manera como muy práctica, para que esto cambie. Bueno, yo A haría lo tres mejor es muy... cosas. tres La cosas. primera, desde la academia, es que la academia tiene también una gran responsabilidad que no ha asumido, que es investigar bien el tema. O sea, el hecho de que la palabra gentrificación se use de una manera tan ligera, acotada, parcial y poco, vamos a decir, profunda, para que nos ayude realmente a entender todo el problema a todos los involucrados, es una falta de la academia. O sea, la academia no ha hecho suficientes investigaciones y suficientes datos, no ha producido suficientes datos para generar el conocimiento, y como no hay conocimiento, tampoco ha difundido este conocimiento. Entonces, la primera cosa es de que todo el mundo nos enteremos del problema. El problema no es la gentrificación, el problema no es que unos americanos vengan a la colonia Roma, no, ese no es el problema. Y la academia no ha explicado cuál es el problema. Entonces, la primera cosa es investigar y difundir, la primera. La segunda es que tenemos que hacer todo lo posible para cambiar el significado del verbo tener en tener una vivienda. O sea, para una gente que vive en Viena, tener una vivienda es tener un contrato de arrendamiento, no es tener un título de propiedad. Entonces, o sea, ya sabemos que no, conforme más pase el tiempo, menos a un joven de que hoy tenga 20 años, no le va a alcanzar un departamento en la colonia americana a menos de que sea un heredero, a menos de que tenga un capital heredado. O sea una muy mínima parte muy afortunada que le fue muy bien profesionalmente. Eso lo tenemos que entender. Entonces, tenemos em, que un poquito cambiar este concepto a que esta idea de que es igual que los coches, ¿no? O sea, si hay un buen transporte público, yo no quiero tener un coche. Y el que no todos tengamos un coche hace una mejor ciudad. Es igual. Que haya un buen sistema de vivienda pública hace que no quiera tener una casa. Pues es un dolor de cabeza, hay que pagar predial, se descompone el calentador. No, 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 nada de eso. Entonces, yo también cambiaría esta lógica del concepto de tener una vivienda. Y la parte, número tres, es que sí cambiaría urgentemente la legislación para controlar el tema arquitectónico constructivo. O sea, sí tiene que haber un marco legal que no lo quiero decir que le ponga límites al desarrollador, porque otra vez eso es verlo como el malo de la película, sino que haga que el desarrollador no tenga que preocuparse del edificio, ni de su forma, ni de su construcción, ni de nada. Él necesita un edificio, contrata un arquitecto y lo hace. Y si se cae ese edificio, como se cayó un proyecto diseñado por Sordo Madaleno, se va a la cárcel Sordo Madaleno. Punto. Esa legislación tiene que suceder urgentemente ya. Esas serían las tres cosas que haría. Por ahí empezaría. Esas tres cosas, más bien la segunda pregunta es, esas tres cosas, ¿en qué prioridad darías a cada una? O todas en el mismo tiempo? No, es que ¿O son todas tienen el tres. mismo? Es que mira, una es legislación del sector público y que le toca impulsar la tercera a los gremios profesionales. Ese es un campo. El otro es un campo académico. Y el de cambiar el concepto de tener sería más bien una consecuencia de esas primeras dos. Em, yo creo que, o sea, tienen que caminar esos dos ámbitos en paralelo al menos.
para abonar a lo que tú comentas, ¿no? Por ejemplo, desde un punto de vista de la academia. Muchas veces en las facultades pues, de arquitectura, ¿no? Donde se habla pues, de vivienda colectiva y de ciudad, yo creo que hacemos un pecado, ¿no? Uh, o uno de los pecados, ¿no? Es lo que, bueno, vivienda colectiva es pues, el edificio, ¿no? Da igual la ciudad, ¿no? Cuando a cambio, pues aquí estamos viendo, incluso en tu plática, que no es así. Pues al final, pues impacta sobre la ciudad y tenemos que buscar determinadas maneras, ¿no? De entender la vivienda colectiva para que genere, pues, ciudad, ¿no? No podemos pensar simplemente que es la construcción de departamento, ¿no? El verbo, el tema del tener, también eso es muy interesante, ¿no? Y creo que muchos de nosotros pues lo han vivido, ¿no? Cuando uno está en una ciudad donde el transporte público funciona, pues claramente no vas a querer tener un coche porque pues no te quieres preocupar de dónde los estacionas, de pagar el estacionamiento, de pagar el seguro, de pagar el refrendo, de pagar las refacciones, o sea, son todos problemas lo que te va a ocasionar. Realmente, pues tú entras dentro de una red, pues que te mueve. El lujo es no tenerlo, por así decirlo, ¿eh? Y no el tener que tener un coche, ¿no? Y el cambio legislativo, pues esto yo creo que también que es muy importante, ¿no? Porque muchas veces, por lo que estoy viendo, muchas administraciones, por ejemplo, que quieren redensificar de determinadas partes de la ciudad, etcétera, lo que hacen es darle facilidad al desarrollador, pero para convencer como al desarrollador que es atractivo construir en una determinada manera o en una determinada parte, cuando a cambio posiblemente se debería de actuar como tú dices, ¿no? O sea, realmente el poder público debería de tomar un papel en el asunto, pues, pero mucho más, de una manera mucho más radical y preocuparse, no de convencer al desarrollador en construir en una determinada zona, sino de construir él mismo su propio patrimonio de diferentes maneras de vivienda pública. Y que esta vivienda pública, y esto tú lo comentaste, Leonardo, cuando hablaste en un determinado momento como del Infonavit, que genera como ese estigma, ¿no? Esta vivienda es del Infonavit, ¿no? Quiere decir vivienda para una clase media baja, vivienda de baja calidad, hoy en día viviendas con superficies realmente como muy compactas, viviendas que posiblemente están fuera pues de la ciudad, ¿no? Cuando a cambio, pues posiblemente las viviendas públicas, como son en muchos países, deberían de ser viviendas de primera calidad, o sea, viviendas construidas, pensadas, diseñadas por buenos arquitectos, con unos estándares, digamos, de una cierta manera altos, ¿no? O medio altos, que realmente posiblemente luego darían competirían o equilibrarían lo que es el mismo mercado, ¿no? Y luego la última Sí. cosa que de una cierta manera tú comentaste es que el mismo poder público que genera, digamos, de una cierta manera la gentrificación, en el momento que brinda, ¿no? Determinadas vocaciones de suelo con determinados coeficientes, o sea, una determinada forma de ver la ciudad y que por lo tanto empuja dentro del descontrol del mercado, pues estos precios que se elevan a las estrellas, ¿no? Entonces no tienen el control luego real de lo que va a pasar. Por lo tanto, sí deberían de entrar de manera como más contundente en ese tipo de discurso, ¿no? Y no sabe lo que está haciendo, porque como no tenemos datos, ni siquiera sabe las implicaciones financieras de estos cambios de uso de suelo. No los conoce. Entonces no puede haber un debate en el Cabildo de Guadalajara sobre las implicaciones del cambio del plan parcial. No hay datos. Em, y la otra parte que quisiera abonar a lo que dice del sector público, claro, cuando una administración municipal dice que quieras densificar una parte de la ciudad, digo, perdón por la palabra, pero una pinche administración municipal dura 3 años. En 3 años no haces un edificio, no lo haces. Entonces, ellos tienen que saber que no pueden, no está en el cancho de ellos, pero hay todo un ejército de profesionistas, como arquitectos, consultores, etcétera, que sí podemos hacerlo. Y si más bien una administración pública de 3 años lo que sí puede hacer es generar las condiciones locales para poner a 10.000 arquitectos de la ciudad a generar vivienda. Eso sí sería un cambio contundente. Creo que también otro tema que tocaste es este tema de la gentrificación, porque desde unos años pues se está usando mucho esta palabra,
Yo creo que es una palabra que tiene muchos matices y que por otro lado muchas veces se utiliza de manera, como tú comentaste, superficial, ¿no? El simple hecho de construir algo en el centro de una ciudad muchas veces viene visto como gentrificación, ¿no? Contigo ya lo habíamos hablado, ¿no? Con el tema de Civi, con el tema de nosotros, pues del 20 de noviembre, que se fue muy frecuente, hemos gentrificado una cuadra y un barrio donde básicamente pues no vivía nadie, ¿no? Antes de que se hiciera pues la intervención. Entonces sí creo que deberíamos realmente de ponernos mucho más a investigar, y no solo a investigar, sino a difundir lo que se ha investigado, porque uno puede investigar mucho, pero si luego los resultados se quedan dentro de un archivero de una facultad, de una escuela, de un instituto, pues de nada sirven, ¿no? Sino a cambio, pues tener esta difusión, que de hecho un poco es lo que queremos hacer aquí en este diplomado, ¿no? Con estas conferencias, dar voz, ¿no? A todos los que estudian esos para concientizar, ¿no? Y pasar estas informaciones y de estos puntos de vista, porque realmente pues es un concepto que se está como muy banalizando muchas veces y parece que todo el centro y que todas las ciudades se están gentrificando, ¿no? No Yo lo ahora vamos a dejaría aquí poder la cambiar. palabra, Leonardo. No lo vas a poder cambiar porque la vivienda, o sea, la gentrificación hoy significa que la vivienda es el símbolo de la inequidad global de los súper ricos. Ha agarrado como este matiz. Entonces, para que eso empiece a cambiar, más que ser muy precisos en la historia del término o algo, es que tenemos que, o sea, gentrificación para mí es como calentamiento global. Es a ese nivel ya cultural global. Yo creo que ya no hay marcha atrás. Ok, o sea, ya no podemos de una cierta manera revertir esta moda del uso de la palabra. Así es. Igual que no podemos revertir el que ya no nos va a alcanzar para la vivienda. Ok. Es un panorama duro, ¿eh? Lo que presentas. Aquí alguien quiere preguntar algo al doctor Díaz Borioli, quiere hacer algún tipo de aportación. Sería muy interesante escucharlos. Yo tengo una pregunta, Graciano. Sí, Bueno, muchas gracias, Leonardo, por tu plática. Hablaste de Chulavista. Este, ¿Qué estrategias se pueden usar para revertir ese daño que ya se ha hecho ahí en esa área? Uf. No, ahí sí no, o sea, ahí sí me declaro incompetente, sobre todo porque hay gente que trabajó en el despacho, de hecho, que está ahorita son funcionarios públicos en Tlajomulco, y sé que están buscando por todas partes, pero es muy complicado. O sea, el crimen, la manera en que el crimen organizado ha tomado ya ciertos polígonos, o sea, no tengo ni idea cómo revertir eso. Más bien, lo único que yo te compartiría, Jaime, es que cuando nos equivocamos en infraestructura, es casi ya imposible revertirlo. Por eso es tan importante la planeación. O sea, no alcanza ya el dinero para revertirlo. Son 78,000 casas abandonadas. No puedo yo ni siquiera concebir eso. No me cabe en la cabeza. Entonces, pues lo único que podemos hacer, yo creo, pues es perder la indiferencia, que sea un tema que esté más en el sector público, que esté más investigado, con casos como esta tesis doctoral de la UDG, y difundir, 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 difundir. Va a ser la única manera. Tlajomulco lo está tratando de cambiar, con funcionarios muy comprometidos, me consta. Trataron de hacer un programa de rentar precisamente estas casas abandonadas y no funcionó. Entonces, no, ahí sí estoy perdido qué se podría hacer. sí, es que la verdad de la magnitud del problema y la complejidad de la verdad es que posiblemente o sea, es un reto bastante casi imposible de lograr. Digo, nosotros arquitectos, digamos, siempre tenemos como una visión optimista, ¿no? O sea, que siempre se puede buscar una forma de mejorar, pero realmente sí, como tú dices, Leonardo, 78.000 viviendas, pues hay ciudades que no llegan a tener 78.000 viviendas. La Entonces mayoría no sí, llegan a tener 78,000 viviendas. Y, y es yo un creo tema que muy grande. otra manera de responder es que la vivienda
la verdad es que no es un problema arquitectónico, es un problema geográfico, político, económico, financiero. Y hay una muy buena frase que me gusta de Mario Gandelsonas, un arquitecto, profesor argentino, asentado en Nueva York, que decía, no es de Mario Gandelsonas, es de Emilio Ambás, que dice que cuando los arquitectos jugamos a ser sociólogos, hacemos muy mala sociología y aún peor arquitectura. Entonces, el arquitecto casi casi llega, pues cuando ya está definido el mandato arquitectónico. Aquí el problema de la vivienda que hubo en el Infonavit es que el mandato arquitectónico estaba mal hecho, el business plan estaba mal hecho, el cambio constitucional estaba mal hecho, no había, o sea, el arquitecto no podía hacer nada. Esto, su maestro Graziano lo sabe a pulso, en su propia piel lo ha vivido, o sea, es tan tarde cuando llega el arquitecto que se tuvo que hacer desarrollador inmobiliario, haciendo cosas que no competen a la disciplina arquitectónica para poder tener la comanda adecuada para poder haber hecho un proyecto arquitectónico. Que eso, Sí. pues, es la parte fácil. No es fácil, pues, es un arte, es una técnica y es un arte, pues, pero, pero es más manejable por un individuo que todo lo que viene atrás, que tienen, pues, es política, pues, es ciudad. Es justamente un tema que yo siempre repito muchas veces a los estudiantes, ¿no? Cuando uno intenta, digamos, de una cierta manera desarrollar o que desarrollen un determinado espíritu crítico, ¿no? Es decir, al final, yo creo que una de las partes más importantes que tenemos que aprender es la de desarrollar la capacidad de hacernos la pregunta adecuada, más de saber dar respuestas adecuadas, ¿no? Porque podemos dar respuestas adecuadas a preguntas que son muy estúpidas, pero al final nuestra respuesta, por muy adecuada que sea, es una respuesta estúpida porque la pregunta, digamos, no era la pregunta adecuada. O sea, a lo que voy es, como tú comentas, Leonardo, en el momento que nosotros entramos dentro de este proceso tan complejo, básicamente en la última parte, cuando alguien ya ha formulado la comanda, alguien ya ha decidido, ¿no? Lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, cuánto hay que hacer, pues al final nosotros, digo, en buena fe intentamos hacerlo lo mejor posible, pero si las bases ya de esta comanda pues están equivocadas, o sea, si nos centran el problema, si no lo entienden, si incluso generan otros, pues al final nosotros somos de una cierta manera cómplices o operadores dentro de este tema, ¿no? A cambio, posiblemente sí, el gremio pues debería de estar contemplado incluso en las primeras fases de la elaboración comanda, ¿no? Para entender realmente cómo debería de ser esta comanda. Ojalá fuéramos cómplices, nos tocaría una mayor tajada del pastel, porque ahorita nos toca una muy chiquita. Somos solamente simples operadores. Y sí, somos más solamente Operadores. operadores. Exactamente. Por eso que, como tú comentabas, ¿no? Para poder mejorar las cosas, pues uno tiene que a lo mejor ya mancharse o poner las manos más en el pastel, ¿no? Entonces, no solo ocupándose de la arquitectura, sino también de los otros puntos, para intentar modificar o hacerte tu propia comanda. Otra manera de verlo es precisamente el concepto del clúster, porque los arquitectos sí tenemos pues tenemos ciertas características disciplinares, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que muchos consejos de bancos se beneficiarían tener un arquitecto ahí en sus comités donde aprueban los créditos o donde hacen las políticas pero pareciera que los arquitectos nos vemos solamente en una imagen del arquitecto del siglo XIX. Pero no, o sea, necesitamos que los arquitectos estemos en las bolsas de valores, en los bancos, en empresas financieras, como el arquitecto de la bolsa de valores o como el arquitecto de la comercializadora. Eso haría también mucho provecho, o sea que desde la carrera de arquitectura ustedes ya no son estudiantes de pregrado, están ya en posgrado, pero que desde el pregrado es lo que digo, que la academia no está a la altura del problema, empiece a mostrar pues un abanico de posibilidades y de caminos profesionales donde pues aportemos
problema que más nos apasione, pues. Es una muy buena reflexión. ¿Alguien más quiere aportar algo? Yo quiero aportar algo respecto a esto último que Mariana, acabas. Bueno, primero, hola, buenas noches. Estuvo muy interesante la plática y justo lo que acabas de decir, que deberíamos de empezar desde los primeros años de la educación, es muy importante porque yo estuve estudiando un año en otra escuela que no era la ESARC, y básicamente lo que te enseñan es a dibujar y a crear edificios para construir. Y no te fijas en lo que tiene, en la repercusión que tiene socialmente y culturalmente. Y llega a ser un punto muy importante dentro de, justo en generar ciudad. Y en la ESARC tenemos profesores que justamente te dan estas posibilidades de que la arquitectura no es nada más construir, la arquitectura tiene varios caminos y te puedes ir desde filosofía hasta urbanismo, siendo arquitecto. Y pues al final debe de ser muy rico, la carrera de arquitectura tiene muchas ramas. Y respecto a gentrificación, viéndolo como calentamiento global, me pareció impactante, pero ya, o sea, tiene lógica porque al final todo esto viene desde que un punto se vuelve turístico y más bien desde que un punto se vuelve gentrificado, gracias a los atractivos turísticos que tiene y al final a las personas no les podemos decir, no, no vengas, ya no te queremos a ti, porque pues también nosotros somos gentrificadores en otros lugares. Entonces, el hecho de que al final una de cada cinco viviendas se convierta en vivienda popular de interés social puede generar una variación de culturas que puede darle un giro completamente a la zona. Y ya diferentes personas de diferentes niveles socioeconómicos podrían convivir y se generaría una riqueza inimaginable en cultura, sociedad, apoyo mutuo, todo eso. Déjate, comparte un poquito cómo lo siento yo. ¿Sofía te llamas, perdón? Mariana. Mariana, perdón. Haz de cuenta, Mariana, con esto de la gentrificación, para usar el mismo ejemplo del calentamiento global. Imagínate que veo que hay este, huracanes que arrasan con Cuba y otro huracán que llega a Acapulco y mata a 500 personas. Y que se empieza a quemar todos los bosques de Canadá. Y cuando la gente hablara no calentamiento global, sino el término técnico, no sé cómo se llama, dijera, sí, es que el calentamiento global es increíble porque ya llueve el 1 de enero. Sí, llueve el 1 de enero. Y tú estás viendo que se está acabando el mundo y la gente no está viendo el huracán de Cancún ni los fuegos de Canadá, sino que llueve el 1 de enero. O sea, a diferencia del cambio constitucional mexicano mal hecho, que generó 78,000 viviendas abandonadas, que una o dos colonias de la ciudad suban de precio porque vienen más turistas, es el equivalente a que llueva el 1 de enero en relación a que lleguen 7 huracanes y se incendien todos los bosques de Conada. O sea, es irrelevante que tres, cuatro colonias se suban de precio a nivel de escala, ¿verdad? Al inicio dije que la vivienda no es una estadística, entonces entiendo que, pues sí, habrá un número limitado de personas que van a sufrir que una cierta colonia suba de precio. Pero el problema de la vivienda es como 1000 veces más grande que eso. Y hay como un enfoque en ese tema de la subida de precio de algunas colonias, que si lo contáramos así como cuántas personas sufren por eso, contra cuántas personas sufren que no les alcanza para la vivienda, ese es como mi sentimiento. No sé tú, Mariana, ¿qué opinas como de esta reacción que yo tengo?
Me hizo pensar en la viceversa. ¿Qué pasa si ahora las personas con mayores ingresos quieren vivir en lugares escasos? ¿Qué pasaría ahí? No, bueno, se solucionaría el problema de Chulavista. O sea, si me, a la pregunta de Jaime, ¿qué harías en Chulavista? No, pues gentrificarla, nomás de que quién sabe cómo. Eso resolvería el problema. Digo, tampoco ahí Leonardo, a, a lo mejor se podría aplicar la palabra gentrificación, porque realmente como están abandonadas no estaríamos echando a nadie fuera, ¿no? Entonces es como que realmente es muy complejo como tema. Y creo que Claro. lo que acabas de plantear también es muy interesante, porque muchas veces vemos. Claro, también es un tema de escala. Sí, hay a lo mejor unas partes que se están gentrificando y a lo mejor tenemos que controlar esos fenómenos porque tampoco está tan bien pues que la gente que ha vivido ahí toda la vida ya no lo pueda, no pueda vivir. Pero claro, el problema pues de la falta del déficit de vivienda es un problema que tiene mucho más ceros, ¿no? Atrás de otros. Es un problema de una magnitud, digamos, mucho más amplia, ¿no? De la gente que puede acceder realmente a una vivienda. Esa, que no llama tanto la atención, no sé por qué. O sea, vamos a decir que el problema de la vivienda tiene 20 facetas, una faceta es la gentrificación. Y gracias a esa faceta de la gentrificación, ahorita hay mucha atención sobre el tema de vivienda. Esto está bien interesante. O sea, como que la gentrificación ayudó a poner el problema de vivienda en la mesa, que antes no estaba. Pero es solamente una de 20 facetas. Así es, a lo mejor es una manera de verlo. ¿Tú crees que ya implementando políticas de vivienda social en renta, estas mismas políticas ayudarían, o sea, ayudarían mucho, ¿no? A solventar o a resolver este déficit Sí, o cien no? por ciento, 100%. Y te lo digo como fundador de Civi. O sea, hay toda una población que en una etapa de vida está súper contenta em, pagando una renta en una super ubicación y una renta que no sea cara. Entonces te permite enfocarte en otras cosas, te permite más libertad, te cambias de trabajo, pues te cambias de ubicación de vivienda. Em, la otro lado de la moneda, pues es alguien, no sé, que trabaje en un lugar, pero como quiere una casa, que sea su casa y que esté amplia y todo, pues eche 3 horas de transporte público en cada sentido, son 6 horas de transporte público, es casi una jornada de trabajo. Entonces, yo creo que sí ayudaría mucho primero a solventar el problema, pero también a este cambio cultural de que hay otras alternativas. Hay otras alternativas y creo que muchas veces las personas no las ven, Pues ¿no? ahorita hay pocas alternativas. Ahorita en Guadalajara, si tú quieres rentar algo, tienes que en primer lugar tener un aval que tenga una propiedad privada que firme por ti. Eso hace que ya el 80% de la población no puede ni Pueda siquiera rentar. rentar. Y necesitas dar 2 meses de depósito. O sea, es muy, no hay, es urgente, es una emergencia de que la gente debe de poder acceder a una vivienda rápido y fácil. Y ahorita no están las condiciones dadas. No, y además, luego el propietario, luego posiblemente pues te sube la renta cuando quiere cada año, o sea, no es que Ujú. esté tan regulamentada, ¿no? O sea, algún día pues se cansa que tú estés allí, pues sabes que ayer me pagabas 10, a partir de mañana me pagas 18, entonces pues no da, ¿no? Y como tú Así es. bien decías, posiblemente la vivienda en renta con precios asequibles ya nos quitaría como este pensamiento, este peso, ¿no? De estar allí con el miedo de voy a perder la casa, donde me voy, y te hace concentrar más bien en emanciparte, ¿no? En mejorar tus condiciones, sin tener como este agobio de mañana no sé si estaré aquí o de otro lado, ¿no? Sí, todo, que es un agobio, sí, o sea, que va muy en detrimento de la salud mental. Lo tenemos medido y comprobado. Y esto no está bien. Exactamente. Tocayo, Leonardo, ¿qué muchísimas opinas? gracias por... Mi ¿Perdón? tocayo, mi tocayo no dijo nada. No, muy interesante. La verdad es que la plática estaba
Está muy completa, se nota el conocimiento de los temas, pero la verdad es que quedó todo muy claro. Muchísimas gracias también por esa plática. Ahora le toca, está bien. Pues muchísimas gracias, por la invitación, otra vez reitero, y por la atención de todos ustedes. Gracias a ti, Leonardo, ha sido un gusto. Y esperemos que, ya que escribiste este texto, que nos los puedas compartir para que salga en el próximo libro. Sí, claro, te lo mando con todo gusto. Muchísimas gracias. Y Un abrazo. felicidades por este su curso seminario y por los libros que presentaste, otro libro el jueves, el miércoles. No estuve en Guadalajara, no pude ir. Sí, el tercer volumen. Ok, Ahora estamos pues trabajando en el cuarto. muchas felicidades. Gracias, Leonardo. Hasta Bye, luego. Bye, bye. bye.